pues esta jornada vamos a hablar últimamente de la fisiología nasal. Mi nombre es Ana Gabriela Cabezas y soy residente de primer año en cirugía plástica. Pues a manera de introducción, la nariz es el órgano respiratorio superior por excelencia, cumple varias funciones importantes que se pueden englobar en 4 grupos que aquí los tengo puestos: respiratoria, defensa y fonatoria. Bueno, en la regulación del flujo del aire que pasa a través de las fosas nasales, tanto en la inspiración como en la expiración, intervienen factores estáticos que son invariables, como la configuración anatómica pues, propia de la nariz, y también factores dinámicos que varían en el tiempo y que son fundamentalmente pues, la movilidad de las alas y de las válvulas, y también aquí hay que contar los fenómenos vasomotores. En cuanto al flujo del aire, el flujo de aire en la nariz es de forma laminar y turbulenta. En la inspiración, el aire atraviesa en primer lugar las ventanas o pues las fosas nasales, formando una columna vertical que se dirige hacia arriba en una velocidad aproximadamente de 2 a 3 metros segundo. Después pasa por la parte más estrecha de la nariz, que es la válvula nasal interna, y al pasar por este lugar exactamente el flujo se desorganiza y se convierte en un flujo turbulento. Y aquí aumenta la velocidad aproximadamente de 12 a 18 metros al segundo. La corriente aérea pues continúa horizontalmente hasta alcanzar pues, la pared posterior de la rinofaringe. Ahí es donde hace como un giro, pues si nos ubicamos anatómicamente, hace un giro de 80 a 90 grados para cruzar hacia la orofaringe, en este punto una velocidad aproximadamente de 3 a 4 metros segundo. Por eso la correcta respiración nasal se caracteriza por un íntimo contacto entre la mucosa y la columna de aire que pasa a través de las fosas. Alteraciones pues en la anatomía pues van a tanto que sea más ancha la nariz o más estrecha van en este contacto con la mucosa nasal. El flujo de aire en su mayor parte pues es turbulento, pero sigue una ley física que es la ley de Poiseuille, que la creó para líquidos, pero pues dicen que se puede comparar, y esto establece que la resistencia es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio. El radio, en este caso, sería en el área de sección transversal mínima de la cavidad nasal, que pues, más adelante veremos cuál es. Hay 2 válvulas nasales que pueden desempeñar un papel muy importante en esta parte de las resistencias. La primera es la válvula nasal externa. Esta contribuye poco a la resistencia porque es una válvula más amplia y tiene la capacidad de ensancharse debido pues, a los músculos que están ahí, pero cualquier deformidad tanto en la parte de la columela o en la parte caudal del septo puede hacer que la resistencia cambie. También tenemos la válvula nasal interna, que es el segmento más estrecho de la vía aérea humana. Es responsable aproximadamente de la mitad de las resistencias de la vía aérea y permite el diseño estrecho permite también un mayor contacto del aire inspirado con el coronete inferior. Esto facilita otras funciones fisiológicas que veremos más adelante. Las personas caucásicas son los que tienen el ángulo más estrecho, aproximadamente de 10 a 15 grados, lo que lleva pues un mayor impacto en las resistencias de las vías respiratorias y pues en comparación con todas las otras razas como los africanos y los asiáticos. En cuanto a la inervación, tenemos que la inervación de las fosas nasales pueden estar dadas por el nervio trigémino y el sistema nervioso autónomo. En cuanto al nervio trigémino, él ingresa a la fosa pterigo-palatina y se ramifica en el nervio palatino mayor, también en el nervio nasopalatino, y estas fibras periféricas están formadas por unas neuronas con una mielinización variable. Tiene unas fibras A y unas fibras C. Las fibras A son muy mielinizadas, tienen altas velocidades de conducción y son las que detectan pues, las respuestas hacia el dolor y los cambios de temperatura. En cambio, las fibras C no son tan mielinizadas y ellas tienen una respuesta más tardía al dolor y la temperatura. Los mediadores inflamatorios como los irritantes, el humo o el cigarrillo son las que pueden afectar a estas fibras C, haciendo que se haga una liberación de prostaglandinas y también de
sustancia P. Esto hace que haya un aumento en la permeabilidad y una liberación de la glándula submucosa, lo que resulta en ardor nasal, picazón y rinorrea. Las fibras parasimpáticas del sistema nervioso autónomo, que pues también se encuentra en la nariz, surgen del tronco encefálico, viajan por el ganglio geniculado, luego por el nervio ovidiano y el ganglio esfenopalatino para llegar a los poros esfenopalatinos. En estas lo que liberan principalmente es acetilcolina. ¿Y esto a qué ayuda? Pues a hacer una vasodilatación y esto produce una congestión en las fosas nasales. Y las fibras simpáticas, por otro lado, ellas vienen desde la columna vertebral, pasan por los ganglios simpáticos cervicales, hacen el mismo recorrido con la arteria carótida y ramas y finalmente hacen una sinapsis con los vasos arteriales. Estos liberan norepinefrina. Como sabemos, pues esto va a ayudar a la vasoconstricción y también a una descongestión nasal. No sé si sabían, pero el 80% de los individuos ha demostrado que tienen que cumplen con unas características que se han llamado el ciclo nasal. El ciclo nasal es un periodo como de intermitencia entre la congestión y la descongestión de cada narina. Y dependiendo del individuo, puede variar de 40 a varias horas, pues estos ciclos. Se desconoce exactamente la función de este ciclo nasal, pero se han planteado 3 hipótesis. La primera es que esta sirve para para las funciones de humidificación, filtrado y calentamiento del aire. La segunda es que permite un periodo de aire mínimo durante el cual las partículas atrapadas pueden eliminarse, pues teniendo más tiempo pues para la eliminación de. Y la última es que crea diferentes tasas de flujo de aire y esto hace que haya una discriminación olfativa más detallada. En cuanto a los reflejos nasales, nos encontramos con el primero, el reflejo nasonasal o el comúnmente conocido el estornudo. Es un reflejo defensivo importante controlado por la inervación trigeminal. Entonces, ¿qué pasa? Hay 2 fases en este reflejo. Una primera fase que es la de nasalosensibilización, que es cuando hay unos estímulos químicos, táctiles o mecánicos. Y después está la segunda fase, que es la fase respiratoria. En esta fase se da como resultado un cierre ocular, una inspiración profunda y una presión intrapulmonar elevada, que causa una expiración forzada contra una glotis cerrada, produciendo en la dilatación rápida de la glotis una salida explosiva de aire y moco y desechos pues a través de la nariz y también de la boca. También en esta se ven las afectadas las vías eferentes parasimpáticas que causan vasodilatación y secreción nasal. El reflejo nasopulmonar es uno de los reflejos que explican cómo las vías respiratorias superiores están conectadas con las vías aéreas inferiores. Aquí participan los nervios sensoriales de la cavidad nasal y los senos paranasales que transportan señales aferentes a través del nervio trigémino, facial y glosofaringeo. Esto se comunica con señales eferentes hacia el núcleo vagal que va hacia las vías respiratorias inferiores. ¿Y qué pasa? Pues cuando hay algún estímulo, la frecuencia respiratoria baja, puede haber hasta apnea y hay una constricción laringea o bronquial. Este reflejo pues, es el que vemos en los pacientes que tienen rinitis alérgica acompañada con asma y en los ataques de vasoconstricción. Por último está el reflejo corporonasal o el reflejo de buceo. El reflejo es provocado por el agua fría en la cara y produce bradicardia y constricción periférica en los vasos. Aquí se estimula el nervio trigémino y da como resultado una respuesta autónoma que desvía la sangre hacia los órganos vitales, entonces reduce la frecuencia cardíaca para conservar el oxígeno. Y pues esto explica por qué un individuo puede vivir más tiempo bajo agua fría que si está a temperatura ambiente. En cuanto a las funciones de calentamiento y humidificación, la mucosa nasal desempeña un papel integral en esta parte, en cada una de las funciones fisiológicas,
cuyo efecto neto es mejorar la calidad, reduce efectos de secado y reduce también las partículas y la carga antigénica. La filtración se hace por las vibrisas en un primer momento, que ellas son las encargadas de atrapar partículas grandes, que son mayores de 3 micrómetros. Después está la capa de la mucosa, que es la que va a atrapar a partículas más pequeñas, de entre 0.5 a 3 micrómetros, que no pudieron ser filtradas por las vibrisas y son eliminadas por la capa, son eliminadas del aire inspirado por la capa mucosa, pues que atrapa estas partículas. El aclaramiento mucociliar es la forma también de cómo en la nariz pues elimina sus desechos. Es un proceso constante, los cilios golpean y limpian, es un proceso activo. Si ustedes se dan cuenta y se ubican anatómicamente, los senos paranasales y los obstium no es pues en una posición que favorezca la gravedad, exceptuando el seno frontal. Entonces, por eso se refiere a que es un proceso activo. Los desechos se eliminan de las fosas nasales de anterior a posterior, llegando a la faringe, donde se pueden ingerir o se pueden pues expulsar por la boca. Pues también es importante mencionar al moco, que está producido por las glándulas serosas y las células caliciformes. Ellos tienen una capa periciliar profunda, o también llamada sol, que tiene en líquido periciliar surfactante y agua. Es una capa un poco más líquida que la capa mucosa, que es la capa superficial, que se le llama también gel. Ella sí está constituida por proteínas, péptidos, sales y partículas pues diversas. La producción de moco es aproximadamente 600 a 800 mililitros en 24 horas. También es importante que todos estos componentes se pueden ver influenciados por estimulantes, irritantes, las emociones y también una variedad de medicamentos que producir pues que sea más espeso o sea más líquido. El calentamiento se hace a través de la transferencia de calor desde la mucosa por los vasos sanguíneos. Cuando hay el contacto del aire. El aire se calienta aproximadamente a 1 grado centígrado de la temperatura corporal cuando pasa a través de la cavidad nasal. Y es en el momento donde pasa es cuando que se ve más afectado, pues que se puede hacer más este calentamiento, es cuando hay un flujo turbulento. Por eso también la importancia de lo que les hablaba más adelante. En cuanto a la defensa inmunológica, tenemos que la mucosa nasal es uno de los productores secundarios o periféricos de células defensivas. Él tiene un tejido linfoide nasal asociado. Aproximadamente produce 80% de IgA, que impide la adhesión y entrada de gérmenes a la mucosa. Es importante saber que aquí no hay activación de complemento, por lo que no se produce una respuesta inflamatoria tan lesiva como pues, en otros casos. Por último está la función fonatoria. La función fonatoria pues la vemos más en las consonantes nasales, que son las que pues en nuestro idioma son la M, N, la NG, y las vocales nasales, que presentan en algunos idiomas como el portugués y el francés. Una alteración en estas podría producir una afectación que se llama rinolaria, que puede ser de 2 tipos, una abierta o una cerrada. La rinolaria abierta es cuando hay una vinculación entre la cavidad bucal y la nasal. Entonces, lo que pasa es que hay un paso audible de aire por las fosas nasales durante el habla y a un tiempo pues inapropiado. Entonces, esto se puede deber a varias causas, tanto funcionales como orgánicas, entre ellas la insuficiencia del velo del paladar, la parálisis también de este músculo y la existencia pues, de una fisura que comunique estas dos cavidades. Por último, está la rinolaria cerrada, que es, al contrario, es una falta de comunicación con la cavidad nasal. Entonces, describían que la voz adquiere un timbre muerto,
No encontré ejemplos de este, pero pues algunas de las causas pueden ser orgánicas, como la poliposis, la hipertrofia adenoidea, hipertrofia de cornetes, sinequias y atresia de las coanas, y describían una funcional, que era la contracción paradójica del velo del paladar. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias.